Saludos mis estimados tojeros. ¿Cómo han estado? Por el título del video, ya imaginarán de qué va a tratar el tema que deseo contarles esta vez. Es algo de lo que les había querido hablar desde hacía tiempo y no había encontrado la oportunidad perfecta sino hasta este momento. La importancia de los villanos en la franquicia de Touhou Project. Como sabrán, Touhou es una franquicia muy popular en internet y bastante conocida por sus fans debido a los círculos musicales, videojuegos, vídeos en MMD y animes que ésta ha inspirado a realizar. Sin embargo, lo que todos estos puntos tienen en común es lo siguiente. La poca o nula aparición de villanos que sean destacables o representativos para la saga. Verán, dentro de los pros y contras de Touhou Project. Hay un punto demasiado grave y crucial en la lista de los contra. Y esta es la ausencia de villanos. Y sé que muchos en estos momentos me estarán comentando cosas como: ¿de qué estás hablando, Kreisor? Si Touhou posee numerosos adversarios a lo largo de sus 20 entregas junto a los demás juegos. Sean estos oficiales o hechos por los fans. Y en parte te doy la razón. Existen personajes antagónicos que sirven como rivales a vencer en los juegos. Pero como tú lo has señalado, son adversarios antagónicos, no villanos. Un antagonista y un rival no son villanos per se. Son fuerzas opuestas que el héroe, o heroína en este caso, debe de vencer para poder llevar a cabo su cometido. Pero un antagonista, por lo general, no busca causarle un mal a otros, solo fastidiar al protagonista o ser un reto a vencer. Mientras que un rival es un personaje con las mismas metas y habilidades que el protagonista, pero cuyas ideas y metodologías son abismalmente distintas del personaje principal. En ninguno de los dos casos ambos llegan a ser reconocidos como villanos. Un perfecto ejemplo de antagonista en el anime es el maestro Roshi durante la saga del torneo de las artes marciales cuando se disfrazó de Jackie Chun y peleó contra Goku. Mientras que un ejemplo de rival se encuentra en las entregas de Pokémon, en donde Red debe de vencer a Blue, o Gary, de manera constante para poder mostrarle y demostrarse a sí mismo que es digno de ser un maestro Pokémon. Y como se vio en futuras entregas, no todos los rivales son antagonistas, mucho menos villanos. Un villano es un personaje de naturaleza maligna que no solo busca perjudicar al protagonista, sino también a todo su entorno. Sea por motivos de venganza, ambición o solo por su propia naturaleza malvada, el villano es una fuerza obligatoria a vencer para el protagonista. Y también en muchos casos, la contraparte o el auténtico opuesto en todo del mismo. Por ejemplo los Sinestro Corps que representan el miedo, lo opuesto a la fuerza de voluntad de los Linternas Verdes. Y con este punto ya aclarado, me gustaría que me dijeran qué villano existe en Touhou que no solo sea la contraparte de Reimu y Marisa sino que sea representativo de la misma como la fuerza opuesta. Tienen unos segundos. Si tu respuesta fue ninguno entonces te felicito. Porque viste el problema. Y si tu otra respuesta fue, algunos pero no son muy conocidos. Entonces te ultra felicito porque viste la gravedad del problema. Toda obra o franquicia que se puede considerar completa posee tres aspectos importantes: protagonistas carismáticos, una historia atrapante y villanos que sean igual de carismáticos que el protagonista y a la vez temibles. De estos tres puntos, Touhou solo posee dos. El villano es imperante en Touhou para que pueda terminar de completarse y consolidar su lugar dentro de la cultura popular. Sé que muchos deben de estar pensando que eso no tiene sentido. Porque Uma Musume ha conseguido dicha consolidación y ésta no posee villanos. Pero me gustaría recordarles que el entorno de Uma Musume es deportivo, allí los rivales pueden completar dicho espacio. En cambio Touhou posee un contorno más de fantasía y aventura. La presencia de un villano no solo es necesaria sino hasta obligatoria. Pues como bien dice el refrán, toda obra va a ser igual de grande e importante de lo que su villano vaya a hacerlo. Caso contrario, ¿qué habría sido de He-Man sin Skeletor? ¿Qué habría sido de los Thundercats sin Man-Ra? ¿O de las Tortugas Ninja sin el Destructor junto a Krang o Star Wars sin Darth Vader? Toda gran obra necesita un gran villano. Y Touhou es una gran obra que merece su gran villano. Pero no crean que el darle a Touhou un villano representativo es una tarea sencilla. Todo lo contrario, de hecho, es algo complicado debido a que necesita llenar varios factores. Estos son: aspecto, carisma, trasfondo, motivaciones, capacidad de ser amenazante, recurrencia y que se haga respetar. Iremos viendo, de manera lenta y detallada, estos aspectos para poder dar con el villano definitivo para Touhou Project. Sin nada más que agregar. Empecemos.
si bien el aspecto es el punto más superficial. Lo cierto es que eso no significa que no sea importante. Porque dependiendo de qué forma física tenga el enemigo, este podrá ser reconocido casi de inmediato. E incluso con su sola presencia podrá dejar en claro sus intenciones sin necesidad de tener que hacer un largo monólogo sobreexplicativo. El aspecto físico del villano también deberá de inspirar temor y admiración en el espectador. Incluso interés al verlo debido a que su sola presencia indica que la vaina se puso seria y que a este personaje no se lo debe tomar a la ligera. Algo que encarecidamente recomiendo es que sin importar si es un diseño complejo o sencillo, dicho aspecto desprenda aura con su sola presencia. Para que de ese modo haya una fascinación alrededor de dicho villano que no solo lo vuelva reconocible, sino también, y lo más importante, memorable. Porque puedo tener a un villano con todos los aspectos que posteriormente abordaré, pero si su aspecto no es memorable o no despierta fascinación al verlo, entonces de nada servirá que esté bien construido si luego caerá en el olvido. Otro punto importante a destacar es que el villano debe ser carismático. Eso significa que su modo de expresarse junto a su forma de actuar siempre tienen que generar una cierta fascinación en el espectador. Que posea una característica propia que lo separe de un villano genérico que se pierda entre los otros cientos de miles de villanos de temporada de anime de aventuras. Por ejemplo, que posea una extravagante forma de hablar o que posea una personalidad menos agresiva y más civilizada. O que se tome todo a la ligera, haciendo chistes oscuramente divertidos a costillas de sus víctimas. O directamente que no diga nada y solo sea una máquina de matar silenciosa. Debe poseer elementos que lo vuelvan identificable de inmediato, más allá de lo superficial de su aspecto. Este es un punto más personalizable y dependerá del autor. Pero mi consejo es que busques una vía alternativa a las comunes, las cuales son, el trasfondo trágico o es malo porque sí. Siempre hay sombras en el subconsciente que se pueden explorar. Desde deseos de poder, a creencias estrictas que el villano nunca quiso cuestionar. O simplemente sus ideas son otras y su modo de ver la vida es completamente distinta de los demás. O que posee una enfermedad psicológica. En todo caso, innovar es la clave para que no se vuelva igual que el resto de villanos con trasfondo triste que abundan por allí. Sin embargo, recomiendo a veces usar el misterio como trasfondo. No es necesario que todos sepamos hasta lo que el villano almorzó antes de convertirse en un monstruo, solo que éste exista y listo. Al igual que el punto anterior, las motivaciones tienen que ser importantes para el villano. Sin embargo, no toda motivación está relacionada a su pasado, sino al presente y el entorno en el cual se encuentra. Un villano que desee tener poder o simplemente vea que sus creencias son desafiadas, puede poseer una buena motivación para realizar sus actos. Una buena motivación que explique el porqué de sus actos puede hacer que el carisma junto a la amenaza del villano se vean reforzadas. Este es un punto importantísimo, debido a que el villano no solo tiene que aparentar ser una amenaza sino serlo. Que sea capaz de cometer actos tales como el asesinato o la mutilación entre otras fechorías que prueben al protagonista, junto al espectador, que este sujeto va en serio. Su sola presencia tiene que ser amenazante, a la vez que emocionante, generando en la audiencia la incógnita de si la protagonista va a poder vencerlo o no, y si lo vence, entonces ¿cómo lo hará? Hay quienes confunden carisma con gracia y convierten a villanos carismáticos en chistes con patas que solo intimidan porque la trama lo pide. Un buen villano puede inspirar temor y mantener su carisma sin por eso convertirse en una parodia de sí mismo. Quizás este sea uno de los puntos más importantes, sino el más importante, para que tu villano sea memorable. Es de común acuerdo en la gran mayoría de los animes que exista un villano principal que sea el foco de atención durante toda una saga, hasta que finalmente es vencido y ya no vuelva a aparecer. A menos que haya sido reformado. Con posibilidades de que sus 7 palabras sea brutalmente modificada en pos del desarrollo de personaje. O si es destruido entonces caiga en el olvido para centrarse en el siguiente villano a vencer. Por fortuna, en Occidente, los villanos se convirtieron en personajes recurrentes que lograban fastidiar al protagonista en múltiples oportunidades, logrando de esa manera grabarse en fuego en la memoria de los fans.
siendo la galería de villanos de Batman y el Hombre que Araña, digo el Hombre Araña, los mejores ejemplos que puedo mencionar. La recurrencia no solo es vital para crear una lista constante de villanos para la franquicia de Toho, sino que también es importante para que estos puedan ser desarrollados sin por ello tener la obligación de redimirse. Un villano recurrente puede, en la gran mayoría de los casos, ser fuente de muchas buenas historias que pueden marcar hasta un antes y un después en la franquicia. Este es un tema difícil de abordar, pero lo trataré de explicar con unas simples palabras. Que no sea un baboso. Últimamente en varios animes de aventura, en especial los del género Isekai, existe la idea o la tendencia de que los villanos tengan como objetivo no solo la conquista mundial, crear el caos u organizar una masacre, sino también el arrancarles la ropa a las waifus a diestra y siniestra, como si fuesen unos pubertos hormonados pajeros que nunca han visto una mujer en sus vidas. Un villano memorable, carismático y que se haga temer no puede actuar como si fuese Quagmire, después de tomarse unas píldoras de éxtasis por accidente, queriendo tocarles las jaleas a todo lo que se mueva. Un villano con las características que señalo, tiene que buscar cortar la cabeza de su víctima, no su brasier. Por eso es importante que aun dentro de las actitudes crueles que pueda tener, haya ciertos límites y posea una cierta elegancia que le permita ser temido y odiado, mas no despreciado. Un villano que es despreciado no solo corre riesgo de ser fácilmente olvidado, sino de no tener un respeto que sus otras contrapartes sí poseen. Por esa razón grandes villanos de antaño tales como Sauron, Palpatine, la Reina Beryl y el mismísimo Freezer son tomados en cuenta aún hoy en día. Porque a pesar de ser temidos y odiados, poseían una elegancia junto a una maquiavélica forma de ser que los separaba de un simple criminal común y corriente, logrando ganarse el respeto junto al cariño de los fans de sus respectivas franquicias. Y ahora, bajo todos los aspectos importantes que puede tener un villano representativo ya explicados, ha llegado la hora de ver quién, en Toho Project, cumple con todas y cada una de las características necesarias para ser su villano principal. No es una broma. Quisiera estar bromeando, pero tristemente es la verdad. El personaje del Depredador ha aparecido en varios vídeos de Toho como un villano a vencer. Y no solo apareció en el video más reciente de Jack Apollo, sino también, hace unos años atrás en 2 vídeos del usuario conocido como Sofo Cinema. También es referenciado en un video de Arponet y aparece en una saga de vídeos de Mugen cuyo autor no recuerdo en este momento. De manera no oficial, el Depredador es un villano de Toho Project debido a sus constantes apariciones, junto al hecho de que, de manera asombrosa, pareciera poder encajar como una cara opuesta a lo que representa Toho. Un alienígena con un macabro código de honor que busca cazar a los seres más fuertes y usar sus cráneos como trofeos. Una especie que encontraría en Gensokyo un coto de caza más que soñado. Y que lejos de buscar vivir en paz y tranquilidad, ellos buscan por naturaleza la cacería junto a la muerte. Y Chico, que literalmente el villano más representativo para la franquicia sea un personaje ajeno a ella, dice cuán urgente se encuentra Toho en estos momentos de llenar ese vacío argumental. Y por esa razón he decidido darle una mano a Toho al ir creándoles una pequeña galería de villanos que serán frecuentes en el canal. Sé que no serán oficiales ni canónicos. Pero no me importa, porque al menos buscarán llenar ese vacío y darle un poco más de sabor a las aventuras entrantes. También creo que todos podemos concordar en que estos villanos no afectarán en nada a cualquier entrega oficial de la franquicia y podrán darle un poco más de emoción a Toho Project, pudiendo llenar un espacio que siento que necesita ser llenado de manera urgente. Villanos que, dicho sea de paso, todo otro Toho-tuber que quiera crear sus propias historias, puede usar. Con todo el tema de los villanos ya dichos y explicados, me despido. Soy Kreisor deseándoles unos buenos días, tardes o noches. Y recuerden, grandes eventos y sagas vienen para el canal. Nos vemos.